Bien, regresamos a Uno por Uno. El pasado 2 de julio se conmemoró 100 años de la muerte de Porfirio Díaz, uno de los grandes políticos, de los grandes mandatarios en México. Hay historiadores que dicen que no hay que juzgarlo, hay que comprenderlo. Un hombre de raíces indígenas, un hombre oaxaqueño, un hombre que amaba profundamente a su patria, pero que desgraciadamente el destino le jugó chueco, acabó perdiendo el buen juicio y se quiso apoderar del poder, sabiéndose como el único que podía ejercer bien la política nacional. Así es, Eric. Mira, y qué bueno que estamos abordando este tema de un personaje tan polémico como lo es Porfirio Díaz y como lo son, ¿no? Los personajes que escribieron o que fueron construyendo la historia de este país. A mí me parece que la historia ha sido muy injusta con don Porfirio Díaz. Yo creo que hay etapas, ¿no?, en las que hay que diferenciarlo, ¿no? Está este Porfirio Díaz militar, que es un hombre brillantísimo. Un hombre que fue héroe. Es un héroe de varias batallas, la de Mihuatlán, la de la Carbonera. 5 de mayo. La del 5 de mayo de 1862, por supuesto, que le entrega a Benito Juárez en el año de 1867, la capital de la República, cuando triunfan sobre el Segundo Imperio, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Es un tipo tremendamente leal y con un profundo amor a la patria, ¿no? Está esta parte del militar, ¿no?, que es brillantísima. Está la parte del político, la parte del presidente de la República, ¿no? Aunque, bueno, anteriormente había sido diputado y había sido gobernador de Oaxaca. Pero como presidente como presidente de la República, Eric, recordemos que él gobierna en una primera ocasión de 1876 a 1880 y luego de 1884 a mayo de 1911, que es cuando decide renunciar. Es durante su presidencia quien logra la explosión del México moderno. Exacto. Es quien trae... Él trajo la electricidad, el ferrocarril, el telégrafo, que en su momento fue... las grandes construcciones, el México afrancesado. Exactamente. Mira, bueno, Eric, para recordar algo tan simple, perdón esta palabra que voy a decir, pero todas las mamarrachadas que hizo el gobierno de Felipe Calderón en el 2010 tratando de festejar los 200 años del inicio de independencia y los 100 años de la revolución. Una vergüenza con mayúsculas. Con mayúsculas, un gastadero, un despilfarro, obras que no sirven para nada. La Estela de Luz, la gran corrupción, bueno, un emblema de corrupción, ahí lo tenemos. Un cochinero, Eric. Andaba Bernardo de la Garza, que dirigía la CONADE, organizando concursos de clavados en Reforma cuando trajeron a Michael Phelps. ¿De qué diablos sirve todo eso ahorita, hombre? Sí. Porfirio Díaz en el 1910 dijo, a ver, vamos a darnos a la tarea de construir obras que sean de utilidad prácticamente perpetua para toda la ciudadanía. Trascendentes, que hasta el día de hoy son emblemas turísticos, son emblemas y espacios para enaltecer lo mejor de México. Oye, en Celaya, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de la bola del agua, que en su momento fue importantísima para surtir del vital líquido a una gran parte importante de la población. Hoy lo hace a una minoría, pero sigue cumpliendo su función y es el símbolo de la ciudad. En la Ciudad de México tenemos, por ejemplo, la columna de la Independencia, que ordenó construir a don Antonio Rivas Mercado, uno de los arquitectos más importantes de este país. Es decir, hay infinidad de obras. Bueno, recordar en la Ciudad de México... El Ángel de la Independencia, Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes, que aunque se inicia con don Porfirio, se interrumpe por la Revolución. Está el Palacio de Correos, que es una belleza, también ahí en el centro de la ciudad. Está la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que actualmente ocupa el MUNAL, que es también un edificio bellísimo. Y en un tiempo récord. Récord. Está, Eric, también, nada más 3 para mencionarlo, décadas. porque tal vez la gente no lo sabe, el Monumento a la Revolución iba a ser el Congreso. Es una joya, sí, exactamente. De la República. Se interrumpe con la Revolución y cae el gobierno de don Porfirio y dicen, bueno, ¿qué vamos a utilizar? ¿O para qué lo utilizamos? Bueno, pues ya que lo terminen, que se convierta en el Monumento a la Revolución, ¿no? Por eso está... parece un monumento mocho, ¿no? Hay una parte muy oscura de la era porfiriana, por supuesto que sí. Hubo una tremenda desigualdad. Fue un gobierno que... Oye, pero te quiero decir que los especialistas, bueno, en administración pública dicen que la desigualdad se da cuando hay un boom de generación de riqueza.
O sea, es un fenómeno que suele suceder. Ok, podría tener esa justificación. Y no tenemos que olvidar que la revolución comienza por un ideal político, no económico. Exactamente. O sea, era una lucha por la democracia a la que se sumó pues todas las inquietudes y las inconformidades. Es lo que menciona, ¿no? Que en política don Porfirio Díaz dejó mucho que desear porque acaparó un inmenso poder. Las decisiones de todo el país giraban en torno a don Porfirio. Quitaba y ponía diputados y senadores, quitaba y ponía gobernadores. Era un poder centralista el que ejercía. Bueno, ¿cuánto duró el gobernador de Nuevo León? Bueno, pues imagínate, ¿no? Que entre que se venía a México como gran amigo de Porfirio Díaz y que se estaba perfilando Bernardo Reyes, un militar para impecable, cederle la presidencia. Hay por ahí, yo te comentaba, los pasajes oscuros, está esta falta de libertad de expresión, porque don Porfirio sí canceló las libertades. Sí canceló las libertades, ¿no? Ya ves el lema de los Flores Magón, que era, pues es que la Constitución ha muerto, ¿no? Porque pues estaba casi de adorno, porque pues don Porfirio decía lo que se tenía que hacer. Como hasta la fecha. Bueno, como hasta la fecha. Está este caso que casi no se menciona, Eric, que es la represión contra el pueblo yaqui en Sonora. Ah, sí. Que fue también muy lamentable, que documenta John Kenneth Turner en su libro México Bárbaro, y más recientemente Paco Ignacio Taibo II en su libro Yaquis, Historia de una guerra popular y de un genocidio en México. Es tristísimo cómo los fueron acabando y cómo a los que capturaban los mandaban a las haciendas enequeneras en Yucatán a vivir una vida prácticamente de esclavitud. Es una etapa muy triste. Todo esto, por supuesto, don Porfirio o el régimen se justificaba que lo hacía con el afán del progreso nacional, ¿no? De construir ahí grandes avenidas, de que pasara el ferrocarril. Pero sin embargo sí fue un régimen duro en ese sentido, ¿no? Fue un régimen que tuvo sus cosas muy reprobables. Exacto. Sin embargo, Eric, también mencionarlo, es muy triste que la historia oficial de México, los libros de texto gratuito, se escriban de una manera mezquina e incluso ridícula. Mira, yo cuando vi la novela del vuelo del águila, que pasó Televisa, yo me acuerdo que me marcó profundamente. Yo tenía 7, 8 años. Sí, muy Pero bueno. Yo lo que veía ahí no era lo que yo veía en los libros de texto gratuito, no era lo que yo leía. Yo en los libros de texto gratuito decían el gran tirano, el represor, el infeliz. O sea, lo que me molesta profundamente es que un asesino casi. Sí, es que no se le reconozca todos los aciertos de su gobierno. Es decir, hay una posición maniquea en cuanto a la historia de México. Sí. O son los grandes héroes impolutos o son los villanos que únicamente cometieron barbaridades. Y donde pareciera, Eric, que los héroes pues ni siquiera eran seres humanos, parecía que ni siquiera iban al baño. Yo cuando leía Benito Juárez con su rostro de piedra, observó el cuerpo de Maximiliano y no dijo nada y se fue. Oye, o sea, ajenos a cualquier sentimiento del ser humano, por favor, pues si la historia la escribieron seres humanos. Entonces, eso es parte de lo lamentable de la historia oficial, tan escrita de una manera tan tendenciosa. Sí, tan y otra cosa, acartonada. ¿Por qué se ha satanizado el porfiriato? Pues una razón muy sencilla, Eric. Por la revolución. Exactamente. Gana la revolución. ¿Y qué es lo que legitima a los gobiernos emanados de la revolución? Destruir a Díaz. Pues exactamente, la caída de don Porfirio. Entonces, por eso es dificilísimo que pensemos en esta repatriación cuando actualmente gobierna otra vez el Partido Revolucionario. Exacto, y esto se trata de entenderlo porque la coyuntura que vivió Díaz era una coyuntura difícil. Sí, venía de una época de guerras. Sí, y a Porfirio Díaz le tocó pacificar al país, cosa que lo logró. Sí. Además le dio la dimensión a México de una primer potencia. Sí. Acabas de mencionar algo fundamental. El país venía de más de 50 años de unas guerras fratricidas tremendas. Y la paz porfiriana fue un hecho. La paz porfiriana, o el lema de mucha política y poca administración, se logró pacificar al país y hubo un crecimiento económico, Eric, sostenido. El lema era paz, orden y progreso. Paz, orden y progreso. Y eso lo tienen que reconocer. Sí. ¿Cuál fue el gran error de don Porfirio? Perpetuarse en el poder y cancelar libertades. Por supuesto. La entrevista que le hace el periodista norteamericano James Krillman, ahí don Porfirio comete un error grave. Él dice que ha esperado durante muchos años el día en que México esté preparado para una transición pacífica y dice que ese momento ha llegado.
Él dice que en 1910 no se va a volver a presentar. Sin embargo, esta cosquillita del poder... No, todavía falta un rato. Sí, vuelve a presentarse y es lo que genera toda esta inconformidad. Porque recordar, Eric, que el propio Francisco I. Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910 llena de elogios a don Porfirio Díaz, el propio Madero. Sí. Dice que la patria no tiene más que agradecerle al general todos los esfuerzos y todos los sacrificios que ha hecho. Sin embargo, bueno, don Porfirio después actúa de una manera irracional, que encarcela al propio Madero en San Luis Potosí, que es lo que deriva después en que Madero lance el propio plan de San Luis y que va a derivar posteriormente en la Revolución Mexicana. Se equivoca don Porfirio porque también hubo la posibilidad de incorporar a Madero en 1910 como compañero de fórmula en la vicepresidencia de la República. Eso también Madero le había dicho. Sin embargo, don Porfirio lo desecha también. Sí. ¿Y qué desecha? Otra posibilidad que tuvo, porque ya había pensado que José Yves Limantur, su ministro de Finanzas, fuera presidente de la República y el vicepresidente fuera Bernardo Reyes. Sí. Sin embargo, fue tanto el golpeteo que hubo entre los partidarios de Limantur y los partidarios de Bernardo Reyes que Porfirio Díaz decide cancelar esa posibilidad. Y fue liberal en lo económico, pero no en lo político. Exactamente. Se generaron, yo creo que tantos grupos durante su gobierno que no tuvieron cabida en este régimen de don Porfirio, pues que a final de cuentas pues derivaron en la lucha armada. Sin embargo, Eric, algo que me parece fundamental y que le reconoce Armando Fuentes Aguirre Catón a don Porfirio Díaz es el mérito de la renuncia. Cuando don Porfirio se entera que el gobierno de Estados Unidos le está facilitando armas al movimiento revolucionario, don Porfirio decide, para que la patria no se bañe de sangre, para mantener esa pacificación que tanto le costó. Así es, decide hacerse a un lado y renunciar. Y se va de manera pacífica. El desastre sobreviene ya con Madero en la presidencia de la República. Sí. Eso hay que reconocerlo, caray. Madero hasta la fecha. Hasta la fecha. Madero fue un gran hombre, pero Madero fue uno políticamente muy ingenuo. Sí. No tuvo pantalones. Y lo que generó fue un auténtico desastre. Madero era de otra casta y liberó a la bestia, como bien lo describió Porfirio Madero Díaz. Ha liberado al tigre, ¿no? Veremos si puede domarlo. No pudo. No pudo. Hasta la fecha nadie puede. Así es. Y vino el Partido Revolucionario Institucional a congregar todos estos grupos revolucionarios para que no hubiera estos conflictos. Y entonces ahí se perpetuó en el poder durante más de 70 años y no hizo lo que don Porfirio logró. Así es. No logró pacificar al país, no hizo obras de gran envergadura, no hizo obras trascendentales que sirvan hasta la fecha. Sí tiene logros. Sí tiene logros, pero no al nivel de don Porfirio. No, en ese sentido. A eso me refiero yo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, seguimos usando las vías de ferrocarril que don Porfirio usó, su infraestructura, sus trabajos emblemáticos. Sí. O sea, la gran construcción de don Porfirio sigue sosteniendo al país. Exactamente. A eso me refiero yo. Ok. Ahora también que sirva, Eric, este centenario de la muerte de don Porfirio, no para hacer una apología del personaje, porque eso yo creo que también es lo que le ha hecho mucho daño al país. Pero ver la historia desde un punto de vista frío, desde un punto de vista neutral, donde se reconozcan los aciertos, ¿no? Que venga esta etapa de reconciliación. Caray, a Juárez se le tiene como el héroe impoluto, y también Juárez tuvo sus tropezones porque era un ser humano. Bueno, y él no se perpetuó en el poder porque se murió. Se murió. Pero si no hubiera seguido ahí. Claro, pues si ya le había cancelado la posibilidad, primero a Sebastián Lerdo, bueno, mejor dicho, a Sebastián Lerdo de Tejada, pero antes a Jesús González Ortega de acceder a la presidencia. Amparado don Benito en que las circunstancias del país no eran aptas para generar elecciones. Así es. Entonces, bueno, también se quiso perpetuar. Y creo que hay que subrayar algo también muy importante, porque a don Porfirio se le pueden señalar muchas cosas negativas, pero algo también positivo, más allá de su gran construcción, era que era un hombre honesto, cabal. Exactamente. Y por eso había desarrollo económico. Claro. Cosa que no se ha cumplido después de él. Tenía un control. Había una corrupción inmensa. Se derivó una corrupción terrible. Ajá. Y mira, Eric, y si me das la oportunidad aquí de recomendar algunos libros que yo creo que pueden servir y que documentan precisamente eso. Está la biografía
de don Porfirio de Paul Garner, que es un gran libro. Está el libro El último brindis de don Porfirio, de Rafael Tovar y de Teresa. Está Pobre patria mía, de Pedro Ángel Palou. Y está el libro de Carlos Tello Díaz, que se llama El exilio, un relato de familia. Porfirio Díaz y los suyos en París, viendo cómo se desangra el país. Y bueno, este último autor, Carlos Tello Díaz, que por cierto es tataranieto del general, está próximo en publicar una trilogía que va a ser la biografía más completa de Porfirio Díaz. El primer tomo sale ya en el mes de agosto y va a abarcar desde 1830, desde el nacimiento del general, hasta la entrega de la capital a Benito Juárez en el año de 1867. Así es que yo creo que habrá que estar al pendiente. Creo que sí era un amor muy grande a la patria, y el amor también a veces te conduce a la locura. Así es. Tanto que le contó a Federico Gamboa ya en el exilio: menciona esa frase, me siento por favor. herido, una parte del país se alzó en armas para derribarme y la otra se cruzó de brazos para verme caer. Y eso, eso define a México. Hasta la fecha, así nos comportamos cuando se trata de un compatriota. Sí. Oye, es esta clase frásica de... O lo acabas o te quedas viendo para ver cómo lo acaban. Sí, es esta... Oye, ya ahí me trabé esta frase clásica de muerto el rey, vive el rey, ¿no? Ajá. No, pues a ver, espérense, nadie salió en defensa de don Porfirio. Nadie salió en defensa de las grandes obras, nadie le reconoció. Por ahí yo leí que Álvaro Obregón intentó en un momento repatriar los restos de don Porfirio. Sin embargo, vio que la coyuntura no servía, que por ahí también lo exploró Felipe Calderón. Sin embargo, pues por el centenario del inicio de la revolución, prefirió no hacerlo. Sí. Y mira, yo no sé qué tanto sirva y haberse perpetuado en el poder este partido que se legitima en eso. Es que se legitima en eso, ese es el gran problema. Entonces, ¿no? Oye, si el PAN durante los 2 sexenios que gobernó no hizo nada por traer a don... Porque recordemos que a Calderón le toca festejar pues a sus adversarios ideológicos. Claro. O sea, le toca hacer el gran festejo de sus adversarios ideológicos con la independencia y la revolución. Repatriaron a don Porfirio. A mí me parece muy difícil que en este momento se pueda traer otra vez los restos. Y no sé qué tanto valga la pena, Eric. Y no lo digo por don Porfirio, que su último anhelo fue ser enterrado en Oaxaca. Sino lo digo porque si se va a repatriar a don Porfirio para que le genere insultos, le escupan, mejor que descanse en paz en Montparnasse, en París, ¿no? Sí. Los propios descendientes de don Porfirio decían, es que el problema no es que se le repatrie, decían, nosotros podemos hacer el trámite. Si o sea, lo que nosotros queremos es que se le repatrie con honores al jefe de Estado. Y nadie quiere hacer eso. Y nadie quiere hacer eso. Ahí estaba el meollo del asunto. Es un personaje, Eric, fascinante. Es un personaje interesante. Yo creo que sí se puede repatriar siempre y cuando tenga los argumentos de decir, este señor fue un héroe nacional y le dio libertades a México. En un momento se equivocó, pero tenemos que festejar lo que hizo bien, ¿no? Por supuesto. Y como te decía, ver la historia de manera neutral, ¿no? Acabar con la intervención francesa. Oye, claro, eso ya es un gran mérito y suficiente para traerlo. Sí. Y todo lo que construyó después en su presidencia, ¿no? Exacto. El gran constructor de México. El gran constructor y de además México moderno. Honesto, de forma cabal. Sí, totalmente. Que en términos ideológicos tuvo los problemas, pero bueno. Bien, vamos a una pausa y regresamos a Uno por Uno. Ya regresamos a Opinión y Libertad.